Ella casi lo mata en una tormenta sin saber que aquel hombre empapado no era un vagabundo, sino el dueño de medio país. Atrapados en una cabaña, el odio se convirtió en un deseo prohibido que cambiaría sus vidas para siempre. Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. La lluvia en la Sierra de Puebla no caía, sino que atacaba la tierra con la furia de una deidad ofendida, convirtiendo la carretera comarcal en una trampa de barro y sombras donde los faros del viejo Honda Civic de Marisol apenas lograban cortar la densidad de la noche. Marisol, una mujer que poseía el extraño don de atraer el caos, con la misma facilidad con la que horneaba los mejores roles de canela de todo Zacatlán de las Manzanas. Golpeaba el volante al ritmo dramático de una balada de los 80 que estallaba en los altavoces, desafinando con pasión mientras el limpiaparabrisas luchaba una batalla perdida contra el diluvio. Ella siempre había creído que su vida necesitaba una banda sonora épica, aunque jamás imaginó que esa noche, bajo la tormenta eléctrica que hacía temblar los pinos centenarios, su destino estaba a punto de colisionar, literalmente, con un enigma empapado en medio de la nada. «Date la vuelta, ojos brillantes», cantaba a todo pulmón, ignorando que el universo, con su retorcido sentido del humor, estaba a punto de tomarle la palabra y darle un giro de 180 grados a su existencia solitaria y tranquila. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad del camino que recorría cada noche tras cerrar la panadería, se abrieron desmesuradamente cuando los haces de luz iluminaron una silueta imposible en medio del asfalto, una figura alta y oscura que parecía haber surgido de la propia tormenta, obligándola a pisar el freno con una violencia que hizo chirriar los neumáticos y patinar el vehículo sobre el lodo traicionero, hasta detenerse a escasos milímetros de lo que parecían ser unas botas de cuero italiano que valían más que su coche entero. El silencio que siguió al frenazo fue sepulcral, únicamente roto por el golpeteo incesante de la lluvia sobre el techo metálico y la respiración entrecortada de Marisol, quien sentía el corazón martilleándole en la garganta como un pájaro atrapado. Con las manos temblorosas, desabrochó el cinturón de seguridad y se lanzó hacia la intemperie, preparada para soltarle una retahíla de insultos mexicanos a aquel suicida imprudente que osaba caminar por una carretera de montaña sin iluminación en plena tormenta. «¿Pero qué demonios le pasa? ¿Acaso tiene atole en las venas?», gritó ella, su voz compitiendo con el rugido del viento mientras el agua empapaba instantáneamente su blusa y pegaba su cabello al rostro. Sin embargo, la furia se le atragantó en el esófago cuando la luz de los faros le permitió ver con claridad al hombre que tenía delante. No era un lugareño, borracho ni un excursionista perdido. Era una torre de casi 2 metros de altura, con una mandíbula tan tensa y definida que parecía cincelada en granito y unos ojos grises que destilaban una furia contenida capaz de helar el infierno. Vestía un traje que claramente había sido impecable horas atrás, pero que ahora se adhería a su cuerpo como una segunda piel, arruinado por el barro y el agua, y emanaba un aura de peligro y autoridad que hizo que Marisol diera un paso instintivo hacia atrás, sintiéndose repentinamente pequeña e insignificante ante la presencia abrumadora de aquel desconocido que la miraba como si ella fuera la culpable del diluvio universal. Santiago, cuyo día había comenzado cerrando un trato millonario en la Ciudad de México y estaba terminando en una pesadilla logística en medio de la Sierra Poblana, observó a la mujer que acababa de salir del coche con una mezcla de alivio y exasperación. «¿Que si tengo atole? Tú casi nos matas», rugió él con una voz grave y potente,
similar al trueno que acababa de sacudir el cielo mientras daba un paso amenazante hacia el vehículo, ignorando el agua que le escurría por la nariz perfilada. Marisol, recuperando su indignación ante el tono acusatorio del extraño, se plantó con las manos en las caderas, dispuesta a defender su honor de conductora, pero sus ojos bajaron un segundo y la réplica mordaz murió en sus labios antes de nacer. El hombre no estaba solo. Protegido bajo su saco de diseñador, pegado a su pecho, amplio y sólido, había un bulto pequeño que temblaba. De entre las solapas de la chaqueta asomó una cabecita con rizos castaños y unos ojos enormes, anegados en lágrimas, que miraron a Marisol con una súplica silenciosa que le partió el alma en dos. «Papi, tengo mucho frío y quiero ir a casa», sollozó la niña, cuya voz era apenas un susurro que se perdía en la inmensidad de la noche, provocando que la postura defensiva de Santiago se desmoronara ligeramente, revelando no solo a un hombre furioso, sino a un padre desesperado al límite de sus fuerzas. La transformación en la actitud de Marisol fue instantánea. La repostera combativa desapareció para dar paso a una mujer pragmática y protectora, esa que no podía ver a una criatura sufrir sin intervenir. «Sube al coche, ahora mismo», ordenó ella. Su voz ya no gritaba, sino que mandaba con una firmeza que no admitía discusión, mientras abría la puerta trasera del Honda Civic, empujando una caja de suministros de harina hacia un lado, para hacer espacio. «Mi cabaña está a menos de 2 kilómetros de aquí. No voy a permitir que se pesquen una neumonía discutiendo bajo la lluvia, así que guarda tu orgullo de macho alfa para cuando estemos secos». Santiago dudó un segundo, evaluando la seguridad del vehículo destartalado y la cordura de la mujer que los invitaba. Pero una nueva ráfaga de viento gélido hizo tiritar a la pequeña Camila contra su pecho, y eso fue suficiente para anular cualquier reticencia. Sin decir una palabra, se deslizó en el asiento trasero, ocupando casi todo el espacio con su envergadura, y Marisol volvió al volante, con las manos aún temblando, no por el susto del accidente, sino por la extraña electricidad que había sentido al cruzar la mirada con aquel hombre, una sensación de inevitabilidad que le erizó la piel más que el frío de la tormenta. El trayecto hacia la cabaña fue un ejercicio de tensión silenciosa, donde el único sonido era el motor asmático del coche y la respiración acompasada de la niña, que al sentir el calor de la calefacción había dejado de llorar. Marisol miraba por el espejo retrovisor, captando fragmentos del rostro de Santiago iluminado intermitentemente por los relámpagos. Notó la línea dura de su mandíbula, la forma protectora en que sus grandes manos envolvían a la niña y la expresión de agotamiento absoluto que intentaba ocultar tras una máscara de estoicismo. «¿Cómo se llaman?», preguntó ella, intentando romper el hielo que parecía haberse formado dentro del coche más denso que la niebla exterior. «Santiago», respondió él secamente, sin apartar la vista de la nuca de la conductora, evaluando cada uno de sus movimientos como si esperara una emboscada. «Y ella es Camila. Nuestro coche, el motor murió a unos 5 kilómetros atrás y no hay señal de celular en este maldito lugar». Marisol asintió, sintiendo una punzada de empatía. La sierra era hermosa pero traicionera para los forasteros que creían que sus lujosos vehículos todoterreno eran invencibles ante la naturaleza salvaje de la montaña. «Soy Marisol, y bienvenidos a San Miguel del Valle, el lugar donde el GPS viene a morir y las tormentas no piden permiso», dijo ella, con una sonrisa nerviosa, girando el volante para entrar en el camino de grava que conducía a su hogar, una pequeña casa de madera y piedra que parecía sacada de un cuento, con humo saliendo de la chimenea y una luz cálida en el porche que prometía refugio. Al entrar en la casa, la transición del caos de la tormenta a la calidez del hogar de Marisol fue tan brusca
que Santiago tuvo que parpadear varias veces para adaptarse a la luz dorada y al intenso aroma a vainilla, leña y especias que impregnaba el aire. El lugar era pequeño pero acogedor, lleno de estanterías abarrotadas de libros, cojines de colores vivos, tejidos por artesanos locales, y una atmósfera de desorden organizado que chocaba frontalmente con el mundo minimalista y estéril del que él provenía. El baño está al fondo a la derecha. Hay agua caliente, aunque el calentador hace ruidos extraños. No va a explotar, lo prometo, indicó Marisol rápidamente, lanzándole una toalla esponjosa que él atrapó al vuelo con reflejos felinos. Tienes que quitarte esa ropa mojada antes de que te enfermes. Y tú, pequeñita, ven conmigo, añadió, agachándose a la altura de Camila, quien miraba todo con ojos desorbitados, aferrada a la pierna de su padre. Tengo una caja mágica con ropa de mi sobrina cuando viene a visitarme. Apuesto a que hay un pijama de dinosaurios que te quedará perfecto. La niña miró a su padre buscando aprobación, y Santiago asintió levemente, soltándola con reticencia, sintiéndose extrañamente vacío, sin el peso de su hija en brazos, pero agradecido de que al menos ella estaría seca y segura en manos de esta extraña que hablaba demasiado rápido. Mientras Santiago se dirigía al baño, Marisol llevó a Camila a su habitación, ayudándola a cambiarse con una eficiencia maternal que no sabía que poseía, secándole el cabello con suavidad, mientras le contaba una historia improvisada sobre un dragón que vivía en el horno de la panadería. Cuando regresaron a la sala, la niña ya vestía un pijama verde con escamas y sostenía una galleta de avena como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Sin embargo, al cruzar el umbral hacia la sala de estar, Marisol se detuvo en seco, sintiendo cómo el aire abandonaba sus pulmones de golpe y sus mejillas se encendían con un calor súbito y traicionero. Santiago estaba de pie frente a la chimenea de piedra, alimentando el fuego con unos leños. Se había quitado la camisa empapada y la camiseta interior y estaba secándose el cabello con la toalla, dejando al descubierto un torso que parecía haber sido esculpido por los dioses aztecas en un día de mucha inspiración. Sus hombros eran anchos y poderosos, su espalda una mapa de músculos definidos que se movían bajo la piel bronceada y esa línea en V que descendía peligrosamente hacia el cinturón de sus pantalones oscuros hizo que Marisol pensara cosas muy poco apropiadas para una buena samaritana. «Tierra, trágame y escúpeme en sus abdominales», pensó, mortificada por su propia lujuria inoportuna. Santiago, sintiendo la mirada fija en su espalda, se giró lentamente, atrapándola en pleno escrutinio con una ceja arqueada y esa media sonrisa arrogante que parecía ser su marca registrada. «¿Ves algo que te gusta, Marisol? ¿O sigues en estado de shock por casi habernos atropellado?», preguntó con un tono que destilaba una mezcla de burla y desafío, consciente del efecto que causaba, pero también agradecido por la distracción que suponía el coqueteo implícito en medio del desastre de su día. Marisol, cuyo rostro ahora competía en color con las brasas de la chimenea, tartamudeó intentando recuperar la dignidad perdida. Solo estaba comprobando que no fueras un asesino serial tatuado o un miembro de algún cártel. Veo que no tienes tatuajes visibles. Estás limpio», soltó atropelladamente, desviando la mirada hacia un punto seguro en la pared, lejos de la tentación de su piel desnuda. «Toma, ponte esto. Es una camiseta de mi exnovio que dejé para limpiar muebles, pero es lo único que tengo que podría entrarte, aunque lo dudo». Le lanzó una prenda de algodón gris que Santiago atrapó en el aire, desplegándola con escepticismo, mientras Camila se reía desde el sofá, disfrutando del espectáculo de ver a su padre, el gran CEO intocable, siendo mandado por una mujer con harina en el pantalón. La camiseta le quedaba ridícula, una broma de mal gusto del destino.
La tela se estiraba hasta el límite de su resistencia sobre los bíceps de Santiago y se pegaba a su pecho como una segunda piel, revelando cada contorno de su musculatura. Pero lo peor, o lo mejor, según se mirara, era el estampado descolorido en el centro que rezaba en letras grandes y festivas: «Amo los tacos». Marisol tuvo que morderse el labio inferior con fuerza para no soltar una carcajada histérica. Ver a aquel hombre que destilaba poder y riqueza, con su porte aristocrático y sus pantalones de traje de $1000, vistiendo aquella prenda absurda en su pequeña sala rústica, era una imagen que quedaría grabada en su retina para siempre. «Te queda ajustada», logró decir con voz estrangulada, intentando mantener la compostura mientras servía 3 tazas de chocolate caliente con una mano temblorosa. «Es lo último en moda en París, estoy seguro», replicó Santiago con sarcasmo seco, tirando de la tela, que le apretaba bajo las axilas, pero aceptando la taza humeante con un agradecimiento genuino en sus ojos grises, que por un momento dejaron de parecer tormentosos para volverse cálidos, observando a Marisol con una curiosidad nueva, como si estuviera resolviendo un acertijo complejo. La calma relativa de la escena doméstica se vio interrumpida por un maullido gutural y profundo que provino del sillón orejero, donde Don Bigotes, un gato atigrado de 7 kilos con actitud de dictador, había despertado de su siesta. El animal fijó sus ojos amarillos en el intruso que ocupaba su espacio frente al fuego y, con una lentitud deliberada, se bajó del sillón para inspeccionar las botas de cuero italiano que Santiago había dejado secando cerca del calor. «No lo hagas, Don Bigotes, ni se te ocurra», advirtió Marisol, conociendo las inclinaciones vandálicas de su mascota. Pero el gato, ignorando la advertencia, procedió a afilar sus garras en el cuero fino, con un entusiasmo que hizo que Santiago se tensara visiblemente. «Ese gato me está juzgando y destruyendo mi propiedad al mismo tiempo», murmuró Santiago, mirando al animal con incredulidad. «Es porque no le has pagado el peaje. Don Bigotes es un mercenario, Santiago. Aquí las reglas las pone él», rió Marisol, sintiendo que la tensión del peligro pasado se disolvía en la calidez de la situación absurda. Santiago suspiró, dejándose caer en el sofá pequeño, con las rodillas casi tocando el pecho, y miró a su hija, que ya cabeceaba con la boca manchada de chocolate, y luego a Marisol, cuyos ojos brillaban con una luz traviesa. Afuera, la tormenta rugía con más fuerza, derribando ramas y cortando cualquier posibilidad de salida, atrapándolos en esa burbuja de intimidad forzada, chocolate y camisetas ridículas. La mañana siguiente amaneció no con el sol radiante que prometen las postales turísticas de los pueblos mágicos, sino con una luz grisácea y lechosa que se filtraba a través de las cortinas de encaje de la cabaña, revelando la magnitud del desastre natural que había aislado a San Miguel del Valle del resto de la civilización moderna. Santiago, quien había pasado la noche en el sofá, doblado en ángulos geométricamente imposibles para acomodar su estatura en un mueble diseñado para personas de dimensiones más modestas, se despertó con un dolor sordo en las lumbares y la certeza inmediata de que su agenda milimétricamente planificada acababa de implosionar. Al asomarse por la ventana de la cocina, con una taza de café de olla humeante que Marisol le había puesto en la mano sin mediar palabra, confirmó sus peores sospechas. Un oyamel centenario, vencido por la furia del viento nocturno, yacía atravesado en el único camino de acceso, bloqueando la salida con una barrera impenetrable de ramas, tronco y lodo. «Estamos atrapados», sentenció él, girándose hacia la habitación con la expresión de un general que acaba de perder una batalla crucial, mientras Marisol, cubierta de harina hasta los cintos en codos y tarareando una canción de Juan Gabriel, amasaba con vigor sobre la mesa de madera rústica,
pareciendo perturbadoramente tranquila ante la perspectiva de un encierro indefinido con un desconocido. El señor Rogelio, que tiene el tractor del pueblo, no subirá hasta que baje el nivel del río, así que, Lord Tacos, bienvenido a su retiro espiritual forzoso. Relájese y disfrute, porque el estrés no hace que los árboles leviten, respondió ella con una sonrisa que escondía, muy en el fondo, un aleteo nervioso en el estómago al pensar en pasar las próximas 48 horas encerrada con aquel hombre que, incluso despeinado y con ojeras, desprendía un magnetismo capaz de desorientar a una brújula. Los 2 días que siguieron transformaron la pequeña cabaña de Marisol en un curioso laboratorio de sociología doméstica, un microcosmos donde las reglas del mundo exterior, con sus prisas y jerarquías corporativas, se disolvieron en el aroma de la leña quemada y el guiso de frijoles con epazote. Para Santiago, acostumbrado a controlar imperios financieros desde sus rascacielos en Santa Fe, la impotencia inicial de no tener señal ni wifi se fue transformando lentamente en una extraña resignación, una pausa obligada que su cuerpo, tenso por años de estrés acumulado, comenzó a agradecer en secreto. Sin correos electrónicos que responder ni juntas directivas que presidir, se encontró a sí mismo realizando tareas que jamás habría imaginado, cortando leña en el patio trasero bajo la llovizna persistente, con la camisa de «Amo los tacos» pegada al cuerpo por el esfuerzo, mientras Marisol lo observaba disimuladamente desde la ventana, admirando la forma en que los músculos de su espalda se tensaban y relajaban con cada golpe del hacha. Había algo primitivo y profundamente atractivo en verlo así, despojado de su armadura de diseñador, enfrentándose a los elementos con una fuerza bruta que contrastaba con la delicadeza con la que, minutos después, entraba en la casa, sacudiéndose el agua para sentarse en el suelo y jugar a las muñecas con Camila, quien había florecido en aquel ambiente rústico lejos de las niñeras y los horarios estrictos de la ciudad. El momento cumbre de esta surrealista convivencia ocurrió la segunda tarde, cuando la lluvia dio una tregua y la luz dorada del atardecer inundó la sala. Camila, con la autoridad absoluta que solo posee una niña de 4 años, organizó una fiesta de té real, utilizando la vajilla de porcelana despostillada que Marisol guardaba como reliquia familiar. Santiago, el temido CEO conocido en el mundo de los negocios como el tiburón de Reforma, se hallaba sentado en una silla infantil de madera pintada de rosa, con las rodillas elevadas casi a la altura de su pecho, sosteniendo una taza minúscula con el dedo meñique exageradamente levantado. «El té está exquisito, Lady Marisol. ¿No le parece que la cosecha de este año tiene un retrogusto a imaginación y galletas Marías?», dijo él con una seriedad sepulcral, metido completamente en el papel, mientras Camila le colocaba una corona de plástico torcida sobre su cabello oscuro y rebelde. Marisol, sentada frente a él, tuvo que cubrirse la boca con la servilleta para disimular la risa, pero también para ocultar la ternura devastadora que le oprimía el pecho. «Indudablemente, Lord Santiago, aunque debo advertirle que el duque Bigotes nos está observando con intenciones de invadir el reino si no le ofrecemos un tributo de jamón pronto», respondió ella, siguiéndole el juego, sintiendo como una calidez líquida y peligrosa se extendía por sus venas, una sensación de familiaridad y pertenencia que la asustaba más que cualquier tormenta, porque sabía que este cuadro perfecto tenía fecha de caducidad. Y hablando del duque, la relación entre Santiago y don Bigotes, el gato obeso y déspota de la casa, se había convertido en una guerra fría de miradas y territorios disputados. El felino, que había decidido que las botas de cuero italiano de 1900 Santiago eran el rascador más sofisticado que había probado en sus 7 vidas. Acechaba al empresario en cada esquina.
Tu gato me está juzgando, Marisol. Te lo juro. Me mira como si supiera que en 2018 invertí en una empresa de comida para perros. Susurró Santiago esa noche, mientras intentaba leer un libro de Isabel Allende que había sacado de la estantería, vigilando de reojo al animal que lo observaba desde la repisa de la chimenea con ojos de depredador aburrido. Es un mercenario. Santiago, ya te lo dije, no le importan tus inversiones, le importa el soborno. Rió Marisol desde la cocina, donde estaba terminando de secar los platos de la cena. Dale un trozo de queso y te perdonará la vida, por hoy. Santiago suspiró, levantándose para cumplir con la extorsión felina, y Marisol se permitió observarlo un segundo más. La forma en que su presencia llenaba la habitación, cómo su risa grave hacía vibrar las paredes de madera, y cómo, a pesar de ser un extraño caído del cielo o del infierno de la carretera, encajaba en su vida solitaria como si siempre hubiera faltado esa pieza exacta del rompecabezas. Pero la atmósfera ligera y doméstica comenzó a cambiar sutilmente la tercera noche, cargándose de una electricidad estática que no provenía de la tormenta que había vuelto a arreciar fuera, sino de los silencios prolongados y las miradas que duraban un segundo más de lo socialmente aceptable. Camila, agotada por 2 días de aventuras rurales, cayó rendida temprano, dejando a los adultos solos en una casa que de repente parecía demasiado pequeña para contener la tensión que crecía entre ellos. El sonido de la lluvia golpeando el techo de lámina creaba un ritmo hipnótico, aislándolos aún más en una burbuja de intimidad. Marisol buscó refugio en la rutina, decidiendo que una copa de vino era necesaria para calmar los nervios que la hacían sentir como una adolescente en su primera cita. Entró en la cocina, intentando alcanzar la última botella de tinto que estaba, por desgracia, en el estante más alto, colocado allí por un carpintero con complejo de gigante. Se puso de puntillas, estirando el brazo hasta que los tendones le dolieron y su blusa de algodón se levantó ligeramente, dejando expuesta una franja de piel pálida en su cintura. De repente sintió una presencia a su espalda, un calor sólido y radiante que la envolvió antes incluso de que lo tocara, y el aroma inconfundible de jabón de lavanda, el suyo, mezclado con esa esencia masculina, amaderada y peligrosa, que era puramente Santiago. Una mano grande, de dedos largos y fuertes, apareció en su campo de visión y alcanzó la botella sin el menor esfuerzo, bajándola con una facilidad insultante. Marisol se giró lentamente, quedando atrapada en la trampa que ella misma había construido, su espalda contra la encimera fría y su frente a escasos centímetros del pecho de Santiago. Él no retrocedió. Se quedó allí, invadiendo su espacio personal con una deliberación que le cortó la respiración. «No deberías estirarte tanto», murmuró él, y su voz, ronca y baja, vibró directamente contra el oído de ella, enviando escalofríos por toda su columna vertebral. «Podrías caer, Marisol». Ella alzó la vista, encontrándose con esos ojos grises que ahora estaban oscurecidos, por algo que ya no era furia ni burla, sino un hambre cruda y palpable. «Tengo buen equilibrio», susurró ella, aunque la mentira era evidente en el temblor de sus manos, que se aferraban al borde de la encimera como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio. Santiago dejó la botella sobre la mesa sin apartar la mirada de los labios de ella, trazando su contorno con los ojos antes de volver a subir a su mirada, creando un vínculo invisible pero irrompible entre los dos. El aire en la cocina se volvió espeso, pesado, cargado de todas las palabras no dichas y los deseos reprimidos durante 48 horas. «Valeria», comenzó él, confundiendo su nombre en un susurro ronco antes de corregirse. Mentalmente, perdido en la bruma del deseo, «Marisol, llevo 2 días intentando ser un caballero agradecido.
un huésped modelo, pero esa forma en que te mueves, esa camiseta que llevas y la maldita manera en que te muerdes el labio cuando te concentras en algo, están acabando con mi cordura. No terminó la frase porque las palabras ya sobraban. Marisol, impulsada por un instinto que anuló cualquier pensamiento racional sobre las consecuencias o el futuro, levantó las manos y enredó sus dedos en el cabello húmedo y oscuro de él, tirando suavemente hacia abajo. Fue la señal que Santiago había estado esperando, la ruptura del dique que contenía la marea. Bajó la cabeza y capturó la boca de ella con una urgencia devastadora. Un beso que no pedía permiso sino que reclamaba. Un beso que sabía a vino imaginario, a lluvia y a una necesidad desesperada que llevaba demasiado tiempo latente. Santiago gruñó, un sonido gutural y primitivo que resonó en el pecho de Marisol, haciéndola vibrar hasta los dedos de los pies. Sin romper el beso, él la agarró por la cintura y la subió de un movimiento fluido y poderoso a la encimera de la cocina, separando sus rodillas para colocarse entre ellas, eliminando cualquier vestigio de distancia física. Marisol jadeó cuando sintió la dureza de su cuerpo contra el suyo, la evidencia innegable de su deseo, y arqueó la espalda, profundizando el contacto. Santiago, Camila está durmiendo, logró articular entre besos, una protesta débil que no tenía ninguna intención de detenerlo. Tiene el sueño pesado, susurró él contra su cuello, bajando sus labios para trazar un camino de fuego hasta el punto sensible bajo su oreja, mordiendo suavemente la piel y provocando un gemido que ella tuvo que sofocar mordiéndose el puño. Y yo voy a ser muy silencioso, aunque no te prometo que tú puedas serlo. Sus manos grandes y callosas recorrieron la espalda de ella, colándose bajo la blusa, la piel de sus palmas quemando la piel fría de Marisol, trazando cada vértebra como si quisiera memorizarla. Fue un encuentro de chispas, de urgencia acumulada, una danza caótica que se vio interrumpida por un maullido indignado y fuerte desde la puerta de la cocina. Don Bigotes los observaba con desaprobación moral. Ambos se congelaron, respirando agitadamente, y luego estallaron en una risa sofocada y cómplice, con las frentes unidas. «Tu gato es el mejor anticonceptivo del mundo», jadeó Santiago, antes de volver a besarla, esta vez con más ternura, y levantarla en brazos para llevarla al sofá frente a la chimenea, donde las sombras danzantes del fuego prometían la privacidad que la cocina les había negado. El amanecer llegó con una crueldad silenciosa y dorada, disipando las sombras de la noche y la magia de la tormenta con una luz clara que se filtraba implacable por las ventanas orientadas al este, bañando la sala de estar en un resplandor que anunciaba el inevitable retorno a la realidad. Marisol despertó lentamente, emergiendo de un sueño profundo y sin sueños, con la conciencia brumosa de un peso cálido y reconfortante que la anclaba al sofá de terciopelo desgastado. Estaba envuelta en los brazos de Santiago, su cabeza descansando en el hueco de su hombro y sus piernas entrelazadas con las de él bajo la manta de lana tejida a mano. Por un momento, solo un instante fugaz y precioso, se permitió la fantasía de que aquella era su vida cotidiana, que despertar junto a ese hombre con olor a madera y lluvia era la norma y no una excepción cósmica provocada por un diluvio, pero el sonido lejano y mecánico de un motor diésel rompió el hechizo. Era el tractor del señor Rogelio, el vecino que vivía 2 kilómetros abajo, comenzando la tarea de despejar los caminos vecinales. El sonido de la civilización, abriéndose paso a través del barro, era la sentencia de muerte de su pequeña burbuja de aislamiento. Sintió una punzada aguda de tristeza en el pecho, una melancolía prematura por la pérdida de algo que apenas había comenzado a tener, y apretó los ojos con fuerza, deseando poder detener el tiempo,
congelar el sol en el horizonte y mantener el árbol caído bloqueando la carretera para siempre. Santiago ya estaba despierto. Lo supo, porque el ritmo de su respiración cambió sutilmente y sintió el roce áspero de su mano acariciando distraídamente su brazo, trazando patrones invisibles sobre su piel de gallina. Él miraba al techo de vigas de madera, con el ceño fruncido en esa expresión analítica que Marisol había aprendido a reconocer, calculando, pensando, quizás planeando su ruta de escape o tal vez, solo tal vez, buscando una excusa para no irse. Al sentir que ella se movía, bajó la vista y sus ojos grises, libres por primera vez de la armadura de cinismo y estrés con la que había llegado, la miraron con una vulnerabilidad devastadora. «Buenos días, Lady Marisol», susurró él, su voz ronca por el sueño y la intimidad de la noche anterior, enviando una vibración cálida directamente al centro del pecho de ella. Marisol intentó sonreír, pero la comisura de sus labios tembló traicioneramente. No quería llorar, no frente a él, no cuando sabía que él pertenecía a un mundo de rascacielos y ella a uno de harina y hornos de leña. «Buenos días, Lord Tacos», bromeó ella con un hilo de voz, tocando suavemente la tela estirada de la camiseta ridícula que él aún llevaba puesta. Esa prenda que se había convertido en el estandarte de su convivencia surrealista. Santiago soltó una risa breve, sin humor, y atrapó la mano de ella, besando sus nudillos con una devoción que hizo que el corazón de Marisol doliera físicamente. «El tractor de Rogelio ya está trabajando», dijo ella, rompiendo el silencio necesario. «La carretera estará despejada en una hora». Santiago cerró los ojos y suspiró, un sonido profundo que parecía arrastrar todo el peso del mundo. «Lo sé, lo escuché hace 10 minutos, y he estado odiando cada revolución de ese maldito motor. La siguiente hora fue una danza dolorosa de despedidas, no dichas y gestos contenidos, donde cada movimiento parecía cargado de un significado oculto. Mientras Marisol preparaba el desayuno, unos chilaquiles verdes que picaban lo suficiente para despertar el alma, observó cómo Santiago se transformaba de nuevo. Se duchó y volvió a ponerse su ropa de marca, que Marisol había secado y planchado lo mejor que pudo. Aunque el traje seguía siendo de una calidad exquisita, ahora tenía las arrugas sutiles de la experiencia vivida, y Santiago, al abotonarse la camisa blanca, parecía incómodo, como si su propia piel le quedara estrecha, o como si la armadura que había llevado toda su vida adulta ya no encajara con el hombre que había descubierto ser en esa cabaña perdida en la sierra. Camila, ajena a la tensión romántica y existencial de los adultos, parloteaba felizmente sobre cómo le contaría a sus amigas del colegio que había dormido en una casa con un dragón en el horno y un gato rey, ajena al hecho de que su padre estaba teniendo una crisis interna mientras bebía su café negro. «Papi, ¿podemos volver el próximo fin de semana?», preguntó la niña, con la inocencia que solo tienen los niños para hacer las preguntas más difíciles. Santiago se detuvo con la taza a medio camino de sus labios, miró a Marisol, quien se afanaba innecesariamente en limpiar la encimera para no tener que mirarlo, y luego respondió con voz suave: «El trabajo de papá es complicado, princesa. La ciudad está lejos». La respuesta flotó en el aire, pesada y decepcionante, confirmando los miedos de Marisol. Lo que pasó en la montaña se quedaba en la montaña. Cuando finalmente cargaron el coche, el motor del sedán de lujo de Santiago había decidido resucitar milagrosamente tras secarse, o quizás solo había estado fingiendo estar muerto para darle tiempo al destino. El sol ya estaba alto y el cielo lucía un azul insultantemente brillante. Marisol se cruzó de brazos en el porche, protegiéndose del frío de la mañana y de la sensación de vacío que ya empezaba a instalarse en su estómago. Santiago acomodó a Camila en su silla de seguridad.
Le dio un beso en la frente y cerró la puerta trasera. Luego se giró hacia Marisol y caminó los pocos pasos que los separaban, invadiendo su espacio personal por última vez. No le importó que el barro manchara sus zapatos de $1000. Solo tenía ojos para la mujer que con el cabello revuelto y harina en los jeans le había enseñado a respirar de nuevo. «No quiero irme», confesó él, y la sinceridad en su voz fue tan cruda que Marisol tuvo que contener la respiración. «Tienes una vida en la Ciudad de México, Santiago. Tienes una empresa que cotiza en bolsa, juntas directivas y una realidad que te espera. Esto», señaló la cabaña, el bosque a sí misma, «esto ha sido un paréntesis, un bonito accidente». Él negó con la cabeza frustrado y acunó el rostro de ella entre sus manos grandes. «Tengo una empresa que puedo manejar desde una laptop y una hija que no ha dejado de sonreír en 3 días porque le encantan tus pasteles y a su padre le encanta la pastelera. No sé cómo, Marisol, pero voy a arreglar esto». La besó, un beso rápido, salado y lleno de promesas que ambos temían que no pudiera cumplir, y luego subió al coche. Marisol se quedó allí, viendo cómo el vehículo negro se alejaba por el camino de grava, desapareciendo tras la curva de los pinos, llevándose consigo el ruido, el caos y la mitad de su corazón. Los meses que siguieron fueron una prueba de resistencia para el espíritu de Marisol. El otoño llegó a San Miguel del Valle, pintando los bosques de ocre y naranja, y el invierno le siguió cubriendo los tejados de escarcha, pero el frío más intenso era el que se había instalado dentro de la cabaña. La vida volvió a su cauce normal, o a lo que se suponía que debía ser normal, pero todo se sentía descolorido, como una fotografía expuesta al sol demasiado tiempo. Marisol seguía horneando los mejores roles de canela, seguía cantando en su viejo Honda Civic, aunque ahora evitaba las baladas románticas y optaba por rock pesado para no pensar, y seguía viviendo su vida tranquila, pero la ausencia de Santiago y Camila era una presencia constante, un fantasma que se sentaba a la mesa durante la cena y dormía a su lado en el sofá. Don Bigotes, el gato traidor, pasaba horas mirando por la ventana hacia el camino de entrada, maullando con un tono acusatorio que Marisol interpretaba perfectamente como «¿Dónde está el humano alto que me daba el jamón de calidad premium?». A veces sonaba el teléfono y el corazón le daba un vuelco, pero nunca era él. Santiago había enviado un enorme ramo de flores y una caja de juguetes para la sobrina de Marisol una semana después de irse, con una nota breve que decía «Gracias por salvarnos». Pero después de eso, el silencio había sido absoluto. Marisol intentó convencerse de que era lo mejor, que hombres como él no se quedaban con mujeres de pueblo como ella, que su mundo era demasiado rápido y brillante para encajar en su vida pausada. Pero cada noche, al cerrar los ojos, volvía a sentir el peso de su brazo sobre sus hombros y el olor a lluvia y deseo. Fue un martes cualquiera de abril, cuando la primavera comenzaba a reventar en flores silvestres a los lados de la carretera, que la rutina se rompió definitivamente. Marisol estaba en el jardín delantero, luchando contra unas malas hierbas que amenazaban con ahogar sus hortensias, cuando escuchó el sonido de un motor acercándose. No era el ruido asmático de su propio coche, ni el rugido del tractor de Rogelio. Era un ronroneo suave y potente de un motor moderno. Se puso de pie, limpiándose las manos llenas de tierra en los pantalones, y sintió que el mundo se detenía sobre su eje cuando vio un SUV familiar, robusto y cubierto de una fina capa de polvo de viaje, girar hacia su entrada y detenerse exactamente donde el viejo sedán había estado meses atrás. La puerta del conductor se abrió y bajó Santiago. No llevaba traje. Vestía unos jeans desgastados, una camiseta negra sencilla y botas de trabajo. Se había dejado crecer la barba un poco, lo que le daba un aire más rudo,
y menos corporativo, y parecía haber perdido esa tensión perpetua en los hombros. Marisol se quedó paralizada, incapaz de mover los pies, sintiendo que si daba un paso, la ilusión se desvanecería como niebla al sol. Pero entonces, la puerta trasera se abrió y salió disparada una pequeña bala de cañón con coletas que gritó: «¡Marisol! ¡Marisol!». Volvimos. Camila se estrelló contra sus piernas en un abrazo feroz y el impacto sacó a Marisol de su estupor. Se agachó para abrazar a la niña, aspirando su olor a champú de fresa y sintiendo que las lágrimas que había estado conteniendo durante meses finalmente se desbordaban. Cuando levantó la vista, Santiago estaba de pie frente a ella, con las manos en los bolsillos y esa media sonrisa arrogante y tierna que le derretía las rodillas. «¿Te perdiste otra vez, Lord Tacos?», preguntó ella, con la voz quebrada, poniéndose de pie. Él negó con la cabeza, dando un paso adelante hasta que sus botas casi tocaron las zapatillas de ella. «No, esta vez sé exactamente dónde estoy. Me tomó 3 meses reestructurar la junta directiva, vender mi ático en Polanco y convencer a mis socios de que puedo dirigir el imperio desde una oficina con vista a los pinos en lugar de al smog. Pero aquí estoy». Marisol parpadeó, incrédula, procesando las palabras. «¿Vendiste tu ático? ¿Estás de visita?». Santiago soltó una carcajada suave y le acarició la mejilla con el pulgar, borrando una lágrima solitaria. «No, Marisol. Compré la finca de los Morales, la que está al otro lado del valle. Necesita muchas reformas. Probablemente el techo se caiga si lo miro feo, y no tengo ni idea de cómo arreglarlo, pero esperaba que conocieras a alguien, o que me dejaras dormir en tu sofá mientras aprendo». El beso que siguió no tuvo nada de la urgencia desesperada de aquella noche de tormenta. Fue un beso de llegada, de asentamiento, un beso profundo y lento que sabía a promesas cumplidas y a futuros compartidos. Camila saltaba alrededor de ellos gritando que quería ver al gato, y el sol de la tarde los bañaba en una luz dorada que parecía bendecir el momento. Cuando finalmente se separaron por falta de aire, Santiago apoyó su frente contra la de ella, cerrando los ojos con una expresión de paz absoluta. «Te dije que no quería irme», susurró, «y soy un hombre de palabra, aunque a veces tarde un poco en cumplirla». Meses después, la estampa en la cabaña era la definición misma de la felicidad doméstica caótica. El viejo Honda Civic de Marisol seguía en la entrada, ahora aparcado orgullosamente junto al gran SUV familiar cubierto de barro. Dentro, frente a la chimenea encendida, Don Bigotes dormía plácidamente sobre las piernas de Santiago, habiendo aceptado finalmente su presencia gracias a un suministro vitalicio de jamón serrano importado. Marisol los miraba desde la cocina, con las manos en la masa y el corazón lleno, comprendiendo que casi atropellar a aquel desconocido furioso en una noche de tormenta había sido, sin lugar a dudas, el mejor error, el desastre más hermoso y la casualidad más perfecta de toda su vida.